Creo que explicamos hasta aquí, ¿no? Según yo sí, maestra. Sí. Bueno, entonces voy a continuar. ¿Tienen como alguna duda o pregunta? Pues abran su micrófono y ya me dicen, ¿sale? Porque si me llegan a poner como la manita y eso, acuérdense que yo no veo cuando estoy presentando. Bueno, después de esta introducción que tuvimos de la psicología del desarrollo en el sentido del desarrollo cognitivo que propone Piaget, vamos a retomar también algunas, como algunas características propias de su teoría y de su forma de comprender. Acuérdense que Piaget retomaba al sujeto como alguien que es activo, sale dentro de su construcción del conocimiento. No ejerce este rol pasivo, ¿sale? No es este rol pasivo que solamente está recibiendo como la información del ambiente o que netamente está a merced de su desarrollo o maduración. No, él tiene como un rol activo en esto. Y también refiere o como que pone esta comparación de los niños, ¿sale? Como estos pequeños científicos que justamente están encargados o que están como por ahí tratando de investigar qué es lo que pasa con el mundo, ¿sale? Empiezan como a interpretar qué es lo que va sucediendo con lo que pasa a su alrededor. Y de esta forma, pues justamente se desarrollan en este rol activo, interpretando qué es eso que sucedió, ese evento, ese hecho, cuáles son las posibilidades que se tienen de acción a través como de ese objeto o con ese objeto. Bien. Mm, algunas otras cositas que tenemos que considerar de las propuestas de Piaget es que los estadios, ¿sale? O que el desarrollo cognitivo tiene una secuencia y esa secuencia no cambia, ¿sí? Esa secuencia sigue como su propio ritmo. Y con esto queremos también decir que no nos brincamos momentos. En el desarrollo cognitivo no nos brincamos momentos. O sea, no podemos pasar el primer momento o la primera etapa, que es el desarrollo sensoriomotor, y aparecer de repente como en las operaciones formales o en las operaciones concretas. No, no se pueden dar como esos brincos. Y en consecuencia, pues también el curso de estas etapas tiene un orden y es el mismo con todos los individuos. Pareciera ser que también, independiente de las circunstancias, nada más aquí, ojo, sí quiero como compartir que no siempre mmm, vamos a alcanzar todos los estadios. O sea, por ejemplo, puede haber personas que por su particular condición no van a llegar a lo mejor a las operaciones formales. Sí, no pueden acceder a eso. A lo mejor tiene que ver con, sí tiene que ver a lo mejor propiamente con un carácter de maduración biológica. No sé, que hay algo que está ahí detenido, impedido por la condición o porque tuvo algún tipo de incidente que ya no permitió justamente el desarrollo de ciertas facultades, ¿sale? Pero bueno, fuera como de esos casos, y de todos modos en esos casos sigue un orden el desarrollo, ¿sale? No nos brincamos etapas. Otra cosa como a tener en cuenta es que hasta cierto punto el paso por estos estadios o el tiempo que tenemos en estos estadios sí depende o tiene hasta cierto punto de influencia la cultura y también el propio individuo, ¿sí? O sea, por ejemplo, puede ser que en algún estadio de los que vamos a ver a continuación dure más tiempo una persona que otra, ¿sale? O sea, como que se extienda, pero así lo necesitaba su desarrollo, ¿sale? No había adquirido a lo mejor ciertas habilidades o ciertas condiciones propias del estadio y en consecuencia no podía avanzar a los otros. Por lo tanto, pues sí depende el curso o el paso por estos estadios del propio individuo, de sus condiciones,
Y a lo mejor también hasta cierto punto de condiciones culturales, ¿no? O sea, a lo mejor cierta cultura tiende a favorecer o potenciar ciertos elementos, ¿sale? Y a lo mejor descuida algunos otros. Y vale la pena que recordemos que las edades solo son un mero referente, ¿sale? Es como solo para como una pequeña guía. No quiere decir que es el criterio tal cual y si no está en ese mes preciso está súper mal, o si no está como en ese año en específico está súper mal. No. Son parámetros, son referentes, pero no son como el único criterio. ¿Sale? Bien. Otro elemento que vamos a escuchar de Piaget, que lo podemos encontrar a lo mejor en algunos de los artículos que podamos leer, tiene que ver también con este concepto que se llama o que denomina como esquemas, ¿sale? Y los esquemas son justamente los que permiten organizar aquellos conocimientos que vamos adquiriendo, ¿sale? Aquellos conocimientos que vamos adquiriendo del mundo. Entonces, nos posibilitan eso, el poder tenerlos en un orden. Bien. Los esquemas, pues, podrían ser, por ejemplo, este conjunto de acciones, de operaciones mentales, de ciertas teorías que nos hacemos acerca de ciertos elementos o sucesos. Y otra vez, o sea, nos informan de lo que va pasando en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, incluso también un esquema puede ser una representación mental de una acción. O sea, el que yo sepa cómo voy a abrir una caja, el que yo tenga ahorita integrado cómo se abre una bolsa de papitas, ese ya también es un esquema. Y este esquema representativo, incluso también de movimientos, también lo podemos reconocer o lo podemos encontrar en la literatura como praxis. Bueno, hay que considerar que el desarrollo no solo va a ser o no solo está como en función de adquirir como más esquemas o nuevos esquemas o tener un montón de esquemas, muchísimos esquemas. No. También va a estar vinculado a la forma en la que yo voy a organizar o reorganizar estos esquemas ya existentes y la diferencia que voy a dar entre uno y otro. ¿Sale? Incluso vamos a decirlo, a veces hasta por esta parte de la categorización. Puede haber categorías y subcategorías. Algo bien importante también, sobre todo, por ejemplo, lo vamos a ver como en la parte de los preescolares, lo de las operaciones también concretas, es la importancia de la clasificación, ¿no? Acuérdense que una clasificación requiere como criterios de inclusión y de exclusión. Bueno, creo que más bien aquí nos quedamos, nada más que sí puse como estas otras pequeñas diapositivas como de introducción. Y bueno, como dijimos la vez pasada, si mal no recuerdo, que si llegamos a alcanzar a ver esta diapositiva, es que Piaget propone 4 estadios, 4 momentos para la construcción como de, o el desarrollo de nuestro desarrollo, el desarrollo de la parte cognitiva. Y lo plantea así, ¿no? O sea, iniciamos con este estadio sensoriomotor, posteriormente pasamos al preoperatorio, a las operaciones concretas y posteriormente a las operaciones formales. Bien, en el desarrollo, o más bien en el estadio sensoriomotor, podemos encontrar que están presentes 6 subestadios, por así decirlo, o 6 momentos dentro de ese estadio. Nosotros nos vamos a centrar principalmente como en 3, ¿sale? Que tiene que ver con la parte de la circularidad y lo vamos a estar bien. El estadio sensoriomotor podríamos decir, es que yo sí noté como ciertas diferencias dependiendo de quién lo estuviera publicando. Pero vamos a vincular más o menos que el desarrollo sensoriomotor estaría de los 0 a los 2 años, más o menos. Y bueno, empezamos con la etapa de los reflejos,
que si se acuerdan, pues los reflejos pues no son propiamente como un movimiento que lo hago de manera voluntaria, sino que actúan o son como ese kit que nos da la naturaleza para poder hasta cierto punto resolver nuestras necesidades básicas, ¿sale? Los reflejos no son movimientos que hagamos de manera determinada con una intencionalidad, o sea, que esté como preconcebida por parte del sujeto, o sea, que tenga la intención eh, de la succión, ¿no? En esos primeros momentos no es algo intencionado, es meramente una reacción a ciertos estímulos. Y pues eso, ¿no? Como en consecuencia eso, que no son como acciones propiamente motivadas por el bebé, en este caso, ¿no? Bien, pasa algo bien importante después de esta etapa de los reflejos. O sea, cuando estos reflejos más o menos empiezan como a vencerse y donde empieza como a haber un poco más de agencia o de intencionalidad, ajá, de parte del sujeto, aunque no esté siempre como bien definida, ¿verdad? Pasamos a esta parte de las reacciones circulares primarias y podemos decir que abarcaría del primer mes al cuarto, ¿sale? Esta subetapa. Bueno, aquí muchas de las conductas que tiene el sujeto, el bebé, van a ser de manera azarosa, o sea, no es que en principio haya buscado, por ejemplo, meterse el dedo a la boca. No es que desde antes de que eso ocurriera tuviera la intención de que sucediera, ¿sí? Entonces, las primeras veces, la mayoría de esos movimientos van a ser azarosos y cuando estos causan algún tipo de placer, va a buscar la forma de repetirlos, aunque muchas veces, insisto, o en los primeros momentos, lo haga por azar y disfrute esa conducta que llegó a ser por azar. Bueno, entonces estos actos involuntarios logran tener como cierta tranquilidad por parte del pequeño porque también causa satisfacción, ¿sale? Las reacciones circulares primarias van a estar más enfocadas al propio cuerpo, más que la interacción con los objetos, ¿sí? Tiene que ver con esa interacción que el mismo bebé va teniendo con su propio cuerpecito. Bien. Posteriormente, las reacciones circulares secundarias más o menos abarcarán el cuarto mes al año, más o menos. Ahora la intención de sus movimientos va a estar más ligada, ¿sí? Como a la parte exterior a él, que tiene que ver pues con el ambiente donde están. O sea, por ejemplo, la interacción que va surgiendo entre él y un objeto. ¿Y qué es lo que como que satisface mucho o lo que gusta mucho a los niños? Es ver, a lo mejor otra vez, puede ser que un movimiento en un inicio no fuera como tan planeado, pero de alguna u otra forma logró mover un objeto con su cuerpo, ¿no? Como puede ser, no sé, que de repente tocó la sonaja o que tocó alguno de los objetos móviles que tenía y eso le generó como placer. Posteriormente, sí va a tratar de que sus movimientos sean como más intencionados para ver y para observar los efectos que causa él, o sea, lo que él va haciendo, sus movimientos sobre estos objetos, ¿sale? Entonces, también eso es como un logro y por eso para los niños es como causa como de una risa, no sé si lo han notado, ¿no? O sea, que cuando los niños logran hacer algún tipo de acción sobre un objeto, les da satisfacción, ¿no? Y muchos de ellos a lo mejor hasta sueltan como la carcajada. Ok, pasamos ahora a las reacciones circulares terciarias y esta se relaciona un poco con la anterior, ¿sale? O sea, también tiene que ver con las acciones que realiza el niño, el bebecito, con los objetos. Tiene que ver con eso.
Pero ahora la relación con estos objetos es distinta. ¿Por qué? El bebé trata de realizar acciones diferenciadas con el mismo objeto para saber qué hay de distinto ante mi modificación. O sea, ¿qué pasa si lo toco con la izquierda? ¿Qué pasa si lo toco con la derecha? ¿Qué tal si lo toco de abajo? ¿Qué tal que lo toco de arriba? O sea, modifica hasta cierto punto las interacciones que tiene con el objeto y ver cuáles son los resultados que cambian cuando también él cambia su acción. Bien, otro punto bien importante de este primer estadio tiene que ver con la noción de la permanencia del objeto. No sé si ustedes conocían, pero antes de este momento de las reacciones circulares terciarias, para el bebé, aquello que ya no estaba frente a sus ojos desaparecía. O sea, por ejemplo, si el bebé estaba observando una pelota y esta pelota salía de su campo visual, para el bebé ya no existía. Y no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, en ciertos momentos los bebés, cuando un objeto deja de existir en su campo visual, ya ni siquiera lo buscan, desaparece. Ujú. En cambio, por ejemplo, acá sí sería diferente. Ujú. O sea, por ejemplo, si a lo mejor sale de su campo visual, probablemente también haga el intento de buscarlo. ¿Por qué? Porque ya sabe que a pesar de que no lo vea, ese objeto sigue existiendo. Hay una realidad que a pesar de que no lo esté observando, el objeto sigue teniendo presencia. Ujú. Entonces, por eso también se modifica un poco aquí las interacciones. O sea, por ejemplo, aquí si le escondemos una pelota a lo mejor sobre una telita, muy probablemente siga como teniendo el interés sobre ese objeto para ver a qué hora sale la pelota. ¿Sale? Porque mm, no desapareció, ahora identifica. Incluso tiene que ver con cuestiones, empieza a desarrollar un tanto la parte de la noción del tiempo y del espacio. Ujú. O sea, por ejemplo, se va dando cuenta que si abre una caja, después puede sacar el mono que está en la caja. Ujú. Ya no es una conducta como celosa de que me interesó la caja y ay, de repente vi que tenía ahí un muñequito. No. A lo mejor si se dio cuenta que estaba ahí, que el adulto puso ahí el juguete, ajá, sabe que primero tiene que abrir la caja y después tiene que sacar el objeto, ¿sí? O sea, como que hay una parte más o menos lógica en cuanto a tiempo. Primero va una cosa y después otra, ¿ok? Bien. En el grupo puse unos videitos, nada más déjenme checo cuál corresponde ahorita, porque no me acuerdo si puse también el de las operaciones preoperacionales. No, las dos son del sensorio motor. Muy bien. Bueno, voy a pedirles entonces que veamos cada uno en su compu para no trabar aquí el sistema y que no escuchemos bien. Cada uno va a abrir esos dos videos, ¿sale? Y los vamos a después a platicar, a compartir. El primero de ellos es el ejercicio de los reflejos y las reacciones circulares. Y después pasamos a la parte de la noción del objeto permanente. ¿Queda claro qué hay que hacer? Sí. Ok. Bueno, entonces cada uno porfa en su compu abra estos dos videos. Canal de Educación.
Bueno, nada más otro pequeño detalle en en este momento de las reacciones circulares terciarias, donde decíamos que el bebé va a tratar de interactuar con el mismo objeto, pero ahora de manera distinta. Por ejemplo, también es cuando notamos que los bebés empiezan a aventar cosas fuera de su cuna y nosotros como adultos se las pasamos un montón de veces y las vuelvo a aventar y las vuelvo a aventar y las vuelvo a aventar, pues también tiene que ver con parte de su conocimiento. O sea, a veces yo escucho que se hacen como interpretaciones, o sea, a lo mejor muy desatinadas, a lo mejor como que es berrinche, trata de su payaso, pero va más ligado a que está construyendo su conocimiento en la forma en la que él puede provocar efectos distintos dependiendo de las modificaciones que se hagan a su propia conducta. ¿Sale? Bueno, entonces me gustaría que compartamos un poco a lo mejor qué fue lo que les, a lo mejor qué fue lo novedoso de los videos que estuvimos viendo. A lo mejor si también ya lo habían considerado, ¿verdad? Que este tipo de acciones de los bebés realmente forman parte del desarrollo cognitivo, sus impresiones del video. Maestra, Sí, sí era ver 2 videos, ¿verdad? sí, era ver dos videos. Ajá. Ok, es que yo pensé que eran más. No, sí, solo dos. Ok. Bueno, del primero puedo como que concluir que hay no sé, no me acuerdo si eran 3 o 4, pero creo que eran 4 estadios en los que el primero creo que 3. El primero iba de 0 a 1, no, sí, de 0 a 1 mes, Ujú. que era como el de los reflejos, Sí. cuando se presenta el reflejo de succión, el reflejo de cuando le das el dedo, bueno, le pones el dedo en la palma de la mano, pues tiene que agarrártelo. Y decía que eso era como, pues, era como que ya venía dentro de, sí, no era algo adquirido, pues, por así Ajá. decirlo. O sea, que ya venía como, o sea, Innato. innato, ajá, exactamente. Y la segunda era del primer mes a los 4 meses, que creo que era cuando ya empiezan las reflejos, ¿cómo se llaman? No sé qué, circulares primarios y luego La circulares, reacción circular primaria. Ajá. reacción circular primaria. Este, que creo que este, el mismo niño o el bebé tenía Ujú, como una interacción con su mismo cuerpo, ujú, y debido a que, por ejemplo, bueno, ahí pone un ejemplo de que el bebé de manera accidental ponía su dedo en la boca, y por lo tanto había un reflejo de succión. Entonces, este, como le gustaba, lo iba a repetir. Entonces esa era una reacción circular primaria. Y luego la reacción circular secundaria era cuando el mismo niño también de manera accidental eh, interactuaba con el medio exterior, pero pero también era de manera accidental. Entonces el niño pues lo trataba de volver a repetir esa misma reacción. En este caso ponía un ejemplo de que agarraba una sonaja. ujú. Entonces, pues hay que decir que está interactuando como con el medio exterior. Y por último, la reacción circular terciaria
que ya es la última, que es también ya cuando el bebé está pues más grande, es cuando el bebé también, o sea, interactúa con el medio exterior, pero en vez de que sea ahora como accidental, o bueno, yo lo entendí de esa manera, que en vez de que sea como accidental, era que el mismo bebé trataba, o bueno, ya niño, trataba de agarrar las cosas y experimentar con ellas, pues, y repetir como que el circuito una y otra vez. Nada más para agregar un poquito, Carolina, acuérdate que el último, más bien trata de tener la interacción con el mismo objeto o con un objeto, pero ahora lo va a hacer como de diferentes formas. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor sí en el secundario, en las reacciones circulares secundarias, también tiene la interacción con el objeto y a lo mejor de manera azarosa en un principio agitaba la sonaja y sonaba y eso le causaba como placer. A lo mejor ese movimiento lo va a tender a repetir porque le causó placer. Pero digamos que en el terciario, ¿sale? En las reacciones circulares terciarias, a lo mejor además de mover la sonaja, a lo mejor de arriba abajo, la mueve de izquierda a derecha, la mueve con la otra mano, la chupa, la avienta, o sea, tiene un poco de más interacciones con los objetos, o sea, como que amplía la forma de cómo se relaciona con ese objeto. O sea, como que amplía su repertorio de conductas ante ese objeto con la finalidad de ver qué pasa con el objeto, a lo mejor si lo chupo. Si lo chupo no suena, ¿verdad? Si lo agito, sí suena. Si lo aviento, suena, pero ya me queda lejos, ¿no? O sea, o suena y suena distinto cuando es un golpe, ¿verdad? A que si es un agitar por movimiento. eh, es eso, ¿verdad? Que el niño o el bebé se va dando cuenta que también a partir de diferentes interacciones, el resultado es distinto. Y aparte también como distinguir, ¿no? O sea, si yo agito un peluche, usualmente no va a sonar. Si agito mi manta con la que estoy dormido, no va a sonar, ¿verdad? Pero si agito este objeto que tiene estas características específicas, sí se escucha. Ujú. Entonces es eso, como que va también tratando de encontrar cuáles son los efectos que tiene sobre los objetos a partir de la modificación de la conducta, ¿verdad? De sus acciones ante tal objeto. Entonces, eso es, pero sí, como que sería un resumen, pues, de lo visto de los reflejos y las reacciones circulares. Muy bien. ¿Alguien más quiera compartir lo de los videos? O sea, por ejemplo, a lo mejor, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué a lo mejor nunca había considerado, ¿verdad? Como parte del desarrollo intelectual. O sea, De los videos. ¿de Ajá, en los dos? general. Sí, en general puede ser. Pues a mí también me llamó la atención eso que estaba diciendo usted ahorita, que siempre trata como de estar repitiendo un Ujú, cierto hábito hasta que lo logra como perfeccionar, por así decirlo. Y ujú, pues ya no lo hace. Y si lo hace, ya no lo hace de la misma forma, como que le mete un poquito de flow ujú. para, para hacerlo más interesante incluso para él, y pues, o él o ella. Y, y pues sí, eso fue lo que me llamó la atención. También del otro video, me llamó la atención que es un proceso que desarrolla, en este caso el bebé, es un proceso como secuencial y Ujú, lógico de decir, bueno, no lo estoy viendo, no existe. Y luego después, lo estoy viendo, pero está como medio oculto, ¿no? Entonces quiere ujú, decir que puede estar en algún lado. Y después, no lo ve, pero dice, ya sé dónde está oculto. Y ujú. después lo cambian y dice, pues ya no existe otra vez. Entonces, como que su misma lógica va diciendo, pero pues acá está otro lugar donde puede estar oculto y ahí va a buscarlo y lo encuentra. Y pues no sé, es como ir
es un proceso que yo pienso que inicia en esa etapa de la vida, pero no termina a lo largo de la vida también. Acuérdense que Piaget decía, acuérdense, la inteligencia, tú creo que lo rescatas muy bien, Luis, cuando dices, es que es una secuencia lógica. Acuérdense que así definía Piaget lo que era para él la inteligencia o el conocimiento. O sea, el conocimiento es una serie de relaciones lógicas. Entonces tiene mucho sentido, Luis, el cómo recuperas lo que vimos en los videos, ¿verdad? Hay una secuencia lógica y esa secuencia lógica es progresiva. Y esta parte de la intencionalidad que también decías tú, bueno, al principio tiene como esta interacción con el juguete, ya la domina. Cuando la domina, empieza a buscar otras formas de interactuar con ese objeto, que el objeto incluso puede ser como su propio cuerpo, ¿no? La manita, el pie, lo que sea, su propia oreja, no sé. Encuentra formas distintas porque lo otro ya se dominó, ya se sabe, ya es como una respuesta sumamente esperada. Ya saben, ya tiene esta secuencia lógica de que A y B, entonces C, ya tiene como esa secuencia. Por eso la necesidad de buscar más. Ajá. Ah, bueno, ¿qué pasa ahora si tengo una variante de B? ¿Qué pasa si tengo una variante de A? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado con ese objeto? Y sí, a mí me llama mucho la atención porque si se fijan, hay algunos momentos donde a lo mejor podemos hacer este gesto que hacía, creo que se llama así, ¿no? El de la era de hielo, que se escondía entre sus manos y luego después se volvía a presentar ante el bebé. ¿Se acuerdan cómo le hacía Sid? Creo que se llama Sid, ¿no? El personaje del perezoso. Según yo es un perezoso. Sí, es el Sí, perezoso. Pero según yo, el que lo hacía era Diego. Bien Ay, no conocedor yo. sé. No sé, es que yo me confundo con los personajes. Hace mucho que no veo la era de hielo. Pero bueno, esa acción, ¿no? De esconder su cara y así como de literal esconderse, porque le está tapando el rostro, las garras o lo que sea que tenga, las manos. En algunos momentos, el bebé no te va a buscar, o sea, no va como que no va a ser algo como que le llame la atención que te escondas o que tapes tu rostro con tus manos. No le va a ser interesante. Pero en otros momentos del desarrollo, sí, es como de, ah, caray, regresaste. Sí, o sea, también dependiendo del momento del desarrollo, incluso hasta puede el bebé quitarte las manos para volver a ver tu rostro, ¿no? O si lo hacemos a lo mejor con una especie de cobija, como ya sabe que estás tras la cobija, va a quitar la cobija para tratar de verte. Entonces, todo eso que vamos viendo de los bebés, o sea, está en función también de su desarrollo cognitivo, ¿no? O sea, de su momento de etapa en la que se encuentre. Y recuerden, no siempre corresponde a una edad cronológica. Algo más que les haya llamado la atención o que podamos rescatar de los videos o que les haya como parecido interesante de... Hoy están extremadamente callados, chicos. Bueno, soy yo otra vez, ¿no? Pero siento que, bueno, yo la verdad del segundo video jamás como que lo había pensado, o sea, Ujú, jamás me había puesto a pensar que el niño tiene como que ese desarrollo de que, o sea, al principio uno no piensa así como de, ay, no, o bueno, el niño no siente que no existe pues el objeto hasta ujú, después de mucho tiempo, o sea, ya que haya madurado cognitivamente, o sea, uno piensa así como de, no, pues, o sea, el niño ve ese objeto, pero pues sigue, o sea, sí sabe que existe, ¿no? O sea, porque pues ujú, ya lo vio. O sea, uno da por hecho eso, pero pues realmente no es así. ujú. Yo también comparto contigo, Carolina, que cuando empecé a ver esta parte de la noción de la permanencia del objeto, también me sorprendí así como de, ah, como que no había considerado eso, ¿no?
no había tomado en cuenta que también para el niño es algo progresivo el que un objeto siga estando a pesar de que no es posible verlo, observarlo o identificarlo, ¿verdad? Porque no nada más era verlo, o sea, ah, yo sé que a lo mejor la tele sigue estando a pesar de que no esté prendida, que no emita como un sonido, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí es algo interesante, ¿verdad? Es una adquisición muy grande en nuestro desarrollo el poder identificar que las cosas están independientemente de que sean fácilmente como percibidas por nosotros o no. Bien, pues ahora vamos a pasar al siguiente estadio. Y acuérdense que uno siempre precede, bueno, uno va a integrar al que sigue, ¿sale? O sea, el que vamos a ver ahorita integra los conocimientos, lo que se adquirió en la etapa anterior, ¿verdad? En la parte sensoriomotora. Acuérdense que hablamos de las edades como referentes, entonces más o menos estaríamos diciendo que entre los 2 años y los 7 años sería como lo que permanecemos en este estadio que se llama preoperatorio. Integra los hechos del estadio anterior, ¿verdad? Es fundamental para este estadio que el niño ya tenga la permanencia del objeto, ¿sale? Abre puerta, pues, la permanencia del objeto a este estadio, le abre el camino. ¿Por qué? Porque a partir de ahí también hay la facilidad, o no la facilidad, más bien, posibilita también la parte simbólica. Por ejemplo, un elemento bien importante de la parte simbólica tiene que ver con las palabras. Las palabras nos ayudan a representar aquello que a lo mejor no está presente. O sea, supongamos que yo digo o un bebecito dice a lo mejor la palabra agua y es capaz de evocar una necesidad, ¿verdad? Que a lo mejor no está ahí frente a él, pero que está ahí enunciando algo que no está presente, ¿no? Igual, pipí es representar que tiene la necesidad de ir al baño. Entonces, bien, la parte simbólica es importante a la hora también de poder tener otro tipo de relación con nuestro entorno, ¿sale? Y nosotros capacidades de acción porque empieza, por así decirlo, a construirse como una representación mental de los hechos, los eventos, las cosas, y que están ahí, ¿verdad? Y justamente es algo que pudo ser gracias a la permanencia del objeto. Bien, pues lo que habíamos dicho, o sea, una de las palabras, perdón, una de las adquisiciones como importantes en los niños es el lenguaje, en tanto que tiene la capacidad de remitir algo que quizá no está siempre presente o que con la palabra es algo ya internalizado, interiorizado. Una secuencia de sonidos remite a tal cosa, ¿verdad? Una conjunción de sonidos puede facilitarme el que obtenga a lo mejor una manzana, el que obtenga una pelota, un gesto, ¿verdad? Como puede ser el apuntar. Me puede permitir adquirir tal objeto o que yo vaya a tal lugar o que se realice tal acción a partir de que yo hago cierto gesto con mi cara. Por ejemplo, un niño que se está moviendo sobre sí mismo, a lo mejor el adulto interpreta que tiene la necesidad de ir al baño. En fin, nos permite pues representar mucho de lo que está en nuestro entorno, ¿verdad? La parte de las palabras, los gestos o algún otro tipo de acción, como puede ser hasta expresiones faciales. Bien. No sé si también recuerden, más o menos, a qué juegan los niños, por ejemplo, el preescolar. ¿Qué recuerdan que jugaban ustedes o que han visto que niños de esas edades juegan? ¿A qué juegan? ¿Con qué juegan? ¿Cómo lo hacen?
Pues bueno, lo que yo me he fijado es que utilizan, o sea, más que nada como que imaginan mucho. Ujú. O sea, que es, por ejemplo, una caja, pero para ellos puede ser un castillo además, o sea, Ujú. o incluso un barco, como se ve ahí en la fotito. Ujú. Entonces Sí, como sí. que juegan mucho a simular. Ok. Ujú. Bien. ¿Alguien más? ¿A qué juegan los niños o a qué se acuerdan que jugaban ustedes? Pues muchas veces también no es como que ocupen algo como físico para jugar. Muchas Ujú. veces también, como está ahí en la imagen con una caja o algo, los niños imaginan y se ponen a jugar. Así como está en la imagen, los piratas, a los espías, a la maestra, a la cocinera, a todo lo que van viendo en su entorno y van aprendiendo poco a poco. Ok, muy bien. Si se fijan, con lo que acaban de decir, tiene la capacidad de representar algo que no esté, ¿verdad? O sea, tenemos la capacidad de representar que eso que está de cartón es un barco, una nave espacial, un submarino, un carro, un camión, un tráiler, lo que se le antoje a los niños, porque juegan como si fuera X cosa. O mm, juntar a lo mejor cobijas y decir que es una casa, que es un castillo, que es su casa de campaña. Juegan como sí, porque no es literalmente una casa de campaña, no es literalmente un castillo, tampoco estos elementos de cartón son lo que dicen que son, pero en la representación, en la parte simbólica, sí lo son. Ujú. Incluso sí representar a lo mejor mucho esta parte de los roles, ¿verdad? Como decían, juegan a que son papá y mamá, juegan a que son los maestros, los médicos, los bomberos, los policías, los superhéroes. Y otro factor importante del preescolar o de esta etapa preoperatoria es que a veces no pueden dimensionar entre la realidad y la ficción. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esta nena que vemos ahorita ahí como si diera atención médica, ese peluche es tan persona como su compañero. O sea, puede llegar a eso, ¿no? O sea, es un paciente. Ujú. Tiene la capacidad de interiorizar qué es eso, porque aparte es un oso, pero yo nunca, en la vida real, ¿verdad? Yo nunca he visto un oso cuya genética sea que su pelaje sea rosa, yo, al menos yo, eh, o que tenga, a lo mejor esas dimensiones entre sus brazos y sus piernas, ¿verdad? Que supuestamente son como distintas y están más cortados los brazos, al menos lo que yo alcanzo a ver de la imagen. O yo nunca he visto un oso, yo, eh, a lo mejor con una nariz de determinada forma o con con esas bufandas, o sea, también, o sea, el niño como que literal cuando ve ese objeto es un oso, ¿sí? Y insisto, como que no hay una claridad entre la distinción, lo veremos un poquito más adelante, entre objetos animados y los objetos inanimados. Ujú. Le da vida a aquello que no tiene vida. Eh, bien, entonces el jugar como sí es parte de un juego simbólico, ¿sale? Y pues bueno, es parte fundamental para los niños, de verdad, el jugar. Yo voy a tratar en mi tema de tesis eso, que espacialmente exista un espacio donde los niños puedan jugar, porque de verdad es súper importante para su desarrollo. Durante el juego se aprenden muchas cosas, o sea, ahorita estamos viendo la parte cognitiva, pero también está la parte motriz, está la parte social en tanto a respetar reglas, normas, mm, la parte de empatizar con el otro, el respetar turnos, o sea, hay un montón de cosas que podemos o que los niños aprenden mediante el juego, o sea, es una oportunidad de aprendizaje muy grande. Ok,
Bueno, entonces hablamos de que los juegos pueden estar representados sí por situaciones o eventos de la vida real, pero también puede estar mezclado, como por ahí decían, así como con cosas de imaginación, pero que la imaginación puede ser tendiente más a las partes de fantasía, ¿no? O sea, como la parte de los superhéroes, decir que de a lo mejor tal animal tiene cierta personalidad y ciertos sentimientos y darle como características a lo mejor muy humanas a algo inanimado, como puede ser ese peluchito. Y bueno, es una forma, de verdad, yo cuando estoy en consulta con papás, sí les pido que jueguen con sus niños, pero también que chequen a qué juegan sus niños, porque muchas veces los niños juegan a que castigan a otros. Por ejemplo, que están en el salón de clase, están jugando a eso, que es la maestra, y que la maestra castiga a tal persona, o que el papá o la mamá le dice tal cosa a los niños, ¿verdad? Que en ese caso son ellos. Y estoy tratando que no, o sea, por ejemplo, sí se representa mucho en la parte del juego, pero a veces se representa también en la parte de los dibujos. Me acuerdo que alguna vez una niña dibujaba, creo que el cinturón de su papá. O sea, era como literal, ¿no? Dibújame a tu familia o dibújame que te gusta estar con tu familia y dibujar a la niña que saca, que su papá trae un cinto, ¿no? Ay, ¿qué pasa, no, con este cinto? Le pega. Le pega a esta niña o a este niño porque quizá no recogió los juguetes o porque es bien tonta. O sea, fíjense hasta las representaciones y a lo mejor ni llega tanto ahorita la representación, pero sí llega al repetir lo que dice el adulto, ¿no? Es que, por ejemplo, una niña me llegó a decir, es que yo soy bien tonta. Y yo, chis, ¿qué pasa, no? Yo, ¿por qué lo dices? No, pues porque a mi padrastro le digo tal cosa. No les digo qué me dijo, pero, pero sí era eso, porque le dije tal cosa. Y por eso soy bien tonta. Entonces, fíjense la representación que también les damos a los niños de respecto a quién son. O sea, son unos tontos, son unos inteligentes, son unos malvados, son un qué. Eso también se queda y lamentablemente a veces aquello que le decimos a los niños de etapas tempranas o a cualquier etapa de la niñez se queda para toda la vida. O sea, es bien triste, pero sí. Mm, bueno, también los niños. Maestra, Sí, adelante. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Este, es que, bueno, ahorita que menciona eso de los dibujos, ajá. solamente Yo, ya perdón, ese- ¿eh? No sé qué está pasando, pero yo te escucho como cortada y no logro entender tu idea completa. Como que se corta. No sé si sea tu micro o... No están sé. silenciando, maestra. Ok. Así son. Bueno, nada más es como por simple curiosidad de que si a usted le ha llegado así un niño de que haga dibujos como medio, o sea, que le dé, o sea, que den miedo o que le hagan pensar así como que están creepy, pues, no sé. Ujú. Mm, bueno, la verdad es que yo no me inclino mucho, no soy como muy fan de las cosas proyectivas. Las cosas proyectivas son, ay, es que es como explicar muchas cosas de psicología, pero así como en concreto, es decir, que a lo mejor podemos interpretar algunas cosas del individuo a partir de sus dibujos, ¿sale? Yo casi no me inclino a eso, ¿sabes? No soy como muy fan porque aparte yo tengo un déficit personal donde yo no me considero buena en mi percepción visual. Creo que se los había compartido, o sea, no soy buena. Entonces, las cosas que son proyectivas, la verdad, no me gustan porque siento que no soy buena. Tampoco me gusta mucho la parte de evaluar con test y así como que prefiero la entrevista y la observación. Pero bueno, estoy tratando de caminarme como a tu pregunta. Hay algunos test importantes que son para evaluar daños cerebrales, ¿sale? Lesiones cerebrales y son visomotores. Entonces los niños tienen que replicar unas imágenes que se les van dando, unas fichitas. Y dependiendo de su edad, podemos ver inmadurez, ¿sale? Inmadurez en alguna área del cerebro
¿sale? Podemos ver eso. Y si está como muy en desventaja, se le manda al neuro, al niño, porque a lo mejor algo sí está pasando en el desarrollo y habría que ver qué está pasando, porque sí lo está mermando, ¿no? Bueno, esos también son más o menos proyectivos. Hay un manualito donde nos dice qué tanto está fuera de lo normal dependiendo de su edad o cómo lo podemos puntuar, si está dentro de lo que es normal o ya no. Y eso influye mucho con la edad. Y además, fíjate que hay una versión de ese mismo test que se llama mm, el test visomotor de la Greta Bender. El test da como la opción de interpretar a lo mejor las partes afectivas, ¿sale? Bueno, pero en general, yo la neta no soy como mucho de aplicar test proyectivos, como ese de la figura humana, de que dibuja una figura humana y ahí yo interpretar cosas, o el house tree person es árbol, casa y la persona. Yo no soy mucho así, pero dentro de las cosas que a mí me llamaban la atención de los dibujos de los niños, que insisto, no es que me centrara mucho en eso, me gustaba más otro tipo de, pues, de análisis de información. Algo que me llamó mucho la atención fue de un niño que tenía muchos retrasos en el desarrollo cognitivos. Eh, era un niño que tenía encopresis, enuresis, tenía como 8 años. Eh, Intelectualmente sí se veía un retraso, afectivamente también, pero es un niño, por ejemplo, que dejó de estar bajo la custodia de sus papás y pasó a la custodia de su tía. Pareciera ser que ahí sufrió maltrato, y después ahí la mamá también estaba ahí, o sea, un caso súper fuerte ahí de DIF, ¿no? Me llamaba la atención de los dibujos del niño, el cómo dibujaba a su mamá, o sea, con dientes muy afilados. Y eso también es como, o sea, si hablamos como de las cuestiones proyectivas, ojo, no es como para que vayan y, ay, no manches, tú dibujas así, tú eres tal cosa, ¿no? No, la verdad, yo ni siquiera no me siento tan cómoda dando ese tipo de diagnósticos. Pero sí se notaba algo irregular, o sea, desde la misma forma en la que dibujaba la mamá, que no tenía congruencia. O sea, usualmente tendemos a dibujar de la cabeza a los pies y tener primero los detalles de la cara y después los del cuerpo. Entonces ese niño tampoco era organizado porque dibujaba a lo mejor la silueta de la cabeza, el cuerpo, los pies, detalle del cuerpo y luego pasarse a la cara. La forma en la que dibujaba los ojos, que también es eso, también dependiendo de la edad del niño, tiene que dibujar el iris y tiene que dibujar pues los párpados, las pestañas, las cejas. Y no, además, otra cosa de las que nos fijamos cuando evaluamos la parte de los dibujos es el tipo de marcado que tienen. Entonces, el marcado del niño, o sea, cómo literal dibujaba la presión, más bien, la presión que tenía sobre la hoja era muy intensa. Entonces, se notaba que el niño era ansioso. Además, fíjense, otro dato importante, yo me fui literal al otro consultorio para pedir una goma o algo muy X. No tardé mucho y el niño ya había roto su lápiz. Entonces, te habla de un chorro de ansiedad. Entonces, para mí, no es fijarse solo en el dibujo, y ese fue uno, ¿no? De los más impactantes que recuerdo. Que el niño dibujara a su mamá como con muchas características ahí como de violencia, así como sus trazos muy gruesos, con muchos picos, que eso también es como más tendientes a cosas de agresividad. La forma en la que estaba calcado su dibujo, eh, y eso como en general, ¿no? También la desorganización en la cual empezó a hacer el dibujo, eso fue un dato importante. La otra cosa que me llamó a mí la atención era de pues una preadolescente. Hizo sus dibujos y la neta, no sé, fue un caso un poco extraño, pero ya después la niña me confesó que estaba mintiendo. Entonces ya la mandé con otro terapeuta, porque si no también hay como un sesgo, ¿verdad? O sea, no, se trata de que no mientas. Imagínense que un paciente les mienta y les den ustedes un tratamiento inadecuado. A lo mejor en mi caso no iba a hacer daño, o no tenía como efectos secundarios, pero pues no, ya ahí hay un sesgo y mejor la remití a otra terapeuta. Pero esa niña dibujaba como cosas muy extrañas y
como empezaba a relatar que escuchaba a alguien, fue de, ¿qué está ocurriendo, no? Porque pareciera ser que está diciendo que tiene alucinaciones auditivas. Y si hay una diferencia, ¿no? O sea, hay una diferencia entre que un niño imagina que está con Santa Claus o que habla con tal persona, a ella que lleva bastante tiempo conociéndola y que de repente me diga que escucha cosas dentro de su cabeza, ¿no? Ahí ya es otro referente, porque si se fijan, enmarca dentro de su cabeza, es como de, hay algo que pasa pero solo en mí, no en el exterior. Y sí, o sea, hizo como un dibujo y explicaba ciertas cosas, pero como era más preadolescente, ya casi como adolescente, y después de lo que empezaba a decir, era como, yo notaba más que lo que estaba dibujando era más bien una forma de representar la situación de exclusión que ella estaba sintiendo y también como, híjole, es que tiene una personalidad muy extraña. Sí, o sea, como esta parte de que empezaba, híjole, de verdad, empezaba a ser un caldo de cultivo para que en el futuro tuviera algún tipo de trastorno. No, ahorita no, ¿verdad? Pero sí adelante. ¿Y saben por qué más? Porque la mamá tenía una inestabilidad emocional súper notoria, súper notoria. Entonces, bueno, a lo mejor me amplío un poco, pero es eso, como que yo pienso que no es solo evaluar un dibujo, sino evaluar todo el contexto, los discursos, las formas de comportarse, las acciones y ver más allá. Yo invito a que, por ejemplo, cuando tengan a pacientes niños, visualicen mucho cómo son los papás, porque de verdad, aquellos pacientes que llegaban a consulta, casi que más de la mitad había algo extraño en casa, ¿no? Bueno, algo extraño en casa como el 99%, ¿no? Pero en cuanto a cosas un poco más intensas, como esta parte de que yo notaba que la niña, híjole, como que iba casi corriendo y volando para desarrollar un tipo de trastorno, tenía que ver con la mamá. Y sí hablé con ella, esta parte de la inestabilidad emocional. De hecho, era bien extraño la primera vez que hablé con ella porque tenía comportamientos de niña. O sea, su voz era muy bajita, tendía como a disculparse, una actitud muy infantil, la forma de su corporalidad de la mamá también como muy niña, un tono de voz así muy extraño. Y después en una segunda sesión, todo lo contrario, ¿no? Entonces yo hablé con ellas, con papá y con mamá, y sí se logró ver que de verdad la mamá tiene una inestabilidad emocional muy grande, muy grande. Y eso justamente impide que la paciente pues tuviera un control emocional porque no hay referentes contextuales para agarrar esas, aprender cómo regularme. O sea, si un adulto no se sabe regular, mucho menos el niño, y el adulto tiene que ser el ejemplo de cómo va a adquirir él la propia regulación emocional. Entonces, bueno, a lo mejor me fui con un mega rollo, pero en conclusión, dentro de lo que yo pude experimentar en clínica, que tampoco era como muy fan de hacer cosas proyectivas, la verdad no me agradan mucho, a lo mejor por mi propia incapacidad de percibir bien las cosas. Yo siempre los combino con otro tipo de herramientas como son entrevistas y observaciones y hay que contextualizar. Por ejemplo, también aprendan a ustedes a lo mejor identificar si hay como ciertos indicadores a lo mejor de sospecha de abuso sexual a través de los dibujos de los niños. O sea, por ejemplo, cuando hay transparencias, y hablamos de transparencias cuando un niño dibuja a alguien y pareciera ser que le dibuja también la ropa interior. O sea, la ropa interior y arriba el pantalón o arriba el vestido. Y no es un superhéroe. No es un superhéroe. Y también donde pareciera ser que se escuchará así como medio extraño, pero sí como que de repente pareciera ser que tiene objetos fálicos dentro de su dibujo. También habría que ver, pero pues no es como el único diagnóstico, ni tampoco es lo único que nos tendríamos que fijar para poder determinar que se fue una parte de abuso sexual, ¿no? Pero en general
Eso, Carolina, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, maestra, O muchas te gracias. dejé confundida. No, sí. Más que nada me había dado curiosidad como saber su experiencia pues con eso. Sí, la verdad no me agradan mucho los enfoques proyectivos, o sea, no, como que no es lo mío, pero los ocupan mucho, ¿eh? O sea, por ejemplo, para recursos humanos aplican varios de proyectivos. También varios enfoques de psicología ocupan lo del dibujo. Yo soy como, híjole, no sé, yo a lo mejor soy de las extrañas que no lo ocupa tanto, como que me gusta más hacer otro tipo de cosas, pero cuando los he notado, o sea, sí veo, o sea, que sí concuerda, pues, lo que van narrando los niños con lo que se vive en casa y con lo que está plasmado en el dibujo. Ujú. O sea, muchas veces sí suele haber concordancia. Nada más que no recuerdo también otros así como más explícitos de los dibujos, pero podríamos decir también que a veces cuando estamos con la intención de evaluar ciertas cosas de la familia, a lo mejor cuando le pedimos que dibuje a la familia, nos fijamos a quién dibuja primero, porque también son los referentes de seguridad o los que ve como figuras paterna o materna. O sea, por ejemplo, si hay casos donde dibujan primero a los hermanos, entonces a veces los hermanos llegan a ser más figuras paternas que los papás y todo tiene que ver pues dependiendo de las condiciones de las familias, pero sí, o sea, sí se corresponde porque, por ejemplo, esa niña, o sea, porque nosotros ahí en Cielo Claro teníamos a pacientitos o toda la familia, que eran hermanos o toda la familia. Por ejemplo, esa niña, que recuerdo que era la mayor, que no era mi paciente, yo tenía la del medio. Mi paciente que era la hija del medio, recuerdo que sí tenía comportamientos como muy de adulto, era muy respetuosa, llegaba siempre a consulta como con taconcitos o con bolsitas, y era una niña que, que ya cocinaba, tenía 9 años y ya cocinaba. Y la paciente que estaba al lado con otra compañera mía, con otra colega, era más grande, tenía creo que entre 10 y 11 años, y me acuerdo que me compartió que cuando hizo el dibujo a la familia, a quien dibujó primero era mi paciente, o sea que mi paciente, dentro de las hermanas, o al menos para ella, para la hermana mayor, era la figura de, como de protección o la figura materna. Ujú. Entonces sí, también incluso influye o nos da pistas a quién dibujan primero. ¿A quién dibujan primero? ¿A quién dibujan súper grande? ¿A quién dibujan más chiquito? Eh, también, por ejemplo, ahí te digo, o sea, no es como lo mucho de lo mío, pero se habla de dibujo nubes, no dibujo nubes, dibujo un sol, dibujo lluvia, dibujo pasto, no dibujo pasto, o sea, hay suelo, no hay suelo. Porque a veces, por ejemplo, el que dibujen lluvia o el que dibujen como las nubes, supuestamente es como una interpretación de que quizá el niño está como tratando de expresar alguna problemática presente. Pero no es mucho como mi enfoque, pero sí, o sea, por ejemplo, personas que admiro mucho, sí recuerdo que me contaban este tipo de cosas, de detalles, a lo mejor en el dibujo infantil sobre la lluvia o las nubes, y creo que valdría la pena considerarla, aunque para mí no es como el absoluto, ¿verdad? Y creo que tampoco debería ser, creo que ningún psicólogo debería tomarlo como absoluto un dibujo o alguna prueba. Pero sí, sí hay como datos relevantes los dibujos desde las cuestiones psicodinámicas. ¿Alguna otra duda, chicos, o pregunta de eso que abrió Carolina? ¿O continuamos? Yo tengo una duda. Sí. Dijo que era muy difícil quitar como lo que se le dice a los niños en la infancia, pero si es posible o ya se va a quedar toda su vida. Mira, es posible, ¿verdad? Por eso creo que existen los psicólogos. Y hay veces que ni siquiera es como por parte del psicólogo, sino por la misma resiliencia y la plasticidad, yo creo que de la persona. Pero sí es cierto que configura mucho de cómo nos comportamos en la parte de la niñez, porque también se empieza a construir por ahí nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, hay una teoría que se llama esquemas desadaptativos tempranos, y justamente es eso, o sea, ver cómo desde niños a lo mejor adquirimos una cierta idea o percepción y así entendemos el mundo y así operamos sobre el mundo y en ocasiones esos pensamientos pues son desadaptativos
y son los que a lo mejor los que nos traen problemas, los que nos generan malestar, pero claro que puede haber un cambio. No se diga, ¿verdad?, la importancia que tiene la infancia para el psicoanálisis. O sea, ahí es como completo, súper, casi que determinante, ¿verdad? Lo que pasó en tu infancia va a determinar tus comportamientos en tu vida futura. Y para el psicoanálisis es sumamente relevante. A lo mejor para otras teorías, porque como lo vimos al principio de la materia, pues hay varias teorías, entonces diferentes formas de comprender el cómo nos comportamos. A lo mejor puede haber teorías que le ponen un poco de menos peso, pero sí tiene peso, ¿no? O sea, porque a lo mejor hablando desde el conductismo, vamos a ver qué cosas nos fueron reforzadas y qué cosas nos fueron como castigadas. Y también de ahí vamos a poder comprender por qué nos comportamos o tenemos ciertas conductas. Pero de manera general es eso. Yo obviamente creo que podemos cambiar aquellas cosas que a lo mejor determinaron ciertas cosas en nuestra infancia. Yo sí creo eso, pero creo que no todos tienen las condiciones para hacerlo, o sea, porque de verdad requiere voluntad personal, uno, y también como un espacio para poder modificarlo. Y usualmente, no quiero decir que sea el único, pero usualmente tienden a ser por los espacios de psicología, ¿no? Sin decir que es el único, porque a lo mejor yo me puedo atrever a decir, bueno, quizá quien también puede cambiar el chip o también puede ayudar, a lo mejor es una cuestión religiosa, a lo mejor es una cuestión de ideología, a lo mejor alguien que ya se metió a cosas como de, ¿cómo se llaman? De los gnosis, o sea, como que también he visto que cambian un poco el chip, pero sí, o sea, como que tampoco quiero decir que ya estamos determinados y sin posibilidad de cambio por lo que pasó en nuestra infancia. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, un comentario que quieran hacer o le pasamos a las diapositivas? ¿Cómo ven? A las diapositivas, maestra. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Ok, bueno, entonces pasamos. Ok, bueno, entonces hablando de esta parte de las teorías intuitivas, o sea, que son como las explicaciones que empieza a dar el niño para lo que sucede, ¿sale? A lo mejor también acontecimientos naturales, ¿verdad? ¿Qué sucede o qué tiene que pasar? ¿O por qué existe el sol? ¿Por qué existe la luna? ¿Por qué hay noche? ¿Por qué hay día? ¿Por qué llueve? ¿Por qué no llueve? O sea, estas pequeñas hipótesis que se va generando del por qué hay tal acción en el mundo, ¿vale? Pues son esta parte de las teorías intuitivas. Muchas de las veces sus teorías están cargadas como de animismo, es decir, que le deposita características a lo mejor humanas o de seres vivos a algo que está inanimado, ¿sí? Y también hasta como que le da cierto peso o cierta intención a objetos pues que no podrían tener una intención porque no están vivos. Ajá. Y esta parte de cargar de sustancia humana, pues, o de rasgos humanos, pues puede ser tanto animales, ¿no? Como a objetos inanimados o cosas no vivas, ¿verdad? Como puede ser un cargador, ahorita porque lo estoy viendo, una pelota, un juguete. Y esto viene de parte del animismo que tienen los niños en la etapa preoperatoria. Y acá, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor si a un niño le preguntan, a una niña le preguntan, ¿por qué existe el sol? Pues a lo mejor puede decir, pues para que las personas no tengan frío o para que las flores se pongan contentas, ¿no? O sea, como si las flores tuvieran la posibilidad de tener como emociones o sentimientos. ¿Qué más? Oye, ¿y por qué la luna se mueve? Pues porque le gusta estar conmigo, me sigue a todos lados.
también podría ser. Bueno, también como íbamos diciendo, pues le da ciertas características o provee de características humanas a algunos seres vivos y a objetos pues sin vida, ¿no? O sea, que no son vivos. O sea, por ejemplo, va a cargar de ciertas características humanas al carro, por ejemplo, o a los animales, o a los juguetes. Ujú. Y a lo mejor también le atribuye estas como características más humanas porque nota que hay movimiento. O sea, está vivo porque se mueve. Un carro tiene vida porque se mueve. Tal, no sé, eh, tal juego, tal juguete tiene vida porque hace sonidos, porque hace cosas. Ujú. Porque es mi bebé, es mi hija. Sí, alguien que esté en el preescolar a lo mejor puede dotar de mucha vida algún nenuco, por ejemplo. Otras dos componentes importantes, ¿verdad? Para esta etapa es el egocentrismo y la centración. El egocentrismo no quiere decir que es egoísta, no va como en ese sentido, porque aparte eso es como más moral. No, el egocentrismo está relacionada o está relacionado con esta como filtrar lo que pasa a través de él mismo, ¿no? En este sentido, podemos explicarlo así como en positivo o negativo, ¿no? O sea, es esta parte de percibir, entender e interpretar el mundo a partir de su propio yo, o bien la incapacidad que tiene de pensar en los sucesos con la perspectiva del otro. Ujú. Es como algo muy, es algo característico de esta etapa y además es importante, ¿sale? Porque como está configurando todavía cuestiones como más internas o personales, es importante que en esos momentos se centre en él mismo, ¿sí? Porque va a empezar a recibir información y tiene que pasarla o filtrarla a través de sí mismo. Pero obviamente llegan puntos o momentos donde es importante comenzar a integrar la perspectiva del otro, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso para estas habilidades sociales, fíjense bien cuánta relación tiene la parte intelectual con lo social o lo emocional y esto y aquello. Nosotros, eh, cuando tenemos la capacidad de poder pensar o tratar de identificar el punto de vista de los otros, podemos ser empáticos. Y eso nos hace sociables. Ujú. O bien el hecho de pensar que es importante tener un orden en el juego va a hacer que respetemos los turnos. Ujú. Y eso también tiene que ver con que también el niño o la niña haya desarrollado el control inhibitorio. Entonces, todo de verdad está relacionado con los demás aristas. Y bueno, la centración significa que los pequeños tienden a ver algún objeto, pero solo con alguna variable o con alguna característica e ignorar las demás variables, ¿sí? O sea, por ejemplo, centrarse solo en los objetos en función del color o del tamaño o de la forma, pero no pueden configurar todos los demás, o sea, no pueden a la vez centrarse en color, tamaño y forma, ¿sí? No se puede todavía en esta etapa del desarrollo, ¿sale? Entonces, bien, el egocentrismo incluso en esta parte de identificar todo a través de su propio yo, por ejemplo, puede pensar que si a mí se me antoja un chocolate, a ti también se te antoja. Si yo siento frío, tú tienes frío, porque todo lo filtro a partir de mi yo. Ujú. Entonces, cuando notemos a lo mejor que un niño es poco sociable, a lo mejor tiene que ver con esta parte de que todavía está muy egocéntrico. Ujú. Y le tenemos que ayudar a, le llamamos como descentrarse de sí mismo, por así decirlo, ¿sí? Y
también lo podemos hacer a través de pautas sociales, ¿no? O sea, y también del que adquiera o ayudarle con ejercicios, por así decirlo, del control inhibitorio, ¿verdad? Es como que espérate, sigue la otra persona, el turno. Entonces, bueno, a mí se me hace como bien. Estas dos primeras etapas del desarrollo, como que me parecen súper lindas. No sé, me gustan un buen. Maestra, Sí, adelante. tengo una duda. Por ejemplo, en eso que dice el egocentrismo y la centralización, ¿hasta qué edad podríamos decir que es aplicable? ¿O podría ser de que incluso se presente en edades muchísimo Sí, sí, avanzadas? sí, cada etapa viene formada a lo mejor, si lo viéramos desde la perspectiva de otro autor, Balón, una etapa es como personal y otra etapa es para el exterior, ¿no? Centrípeta y centrífuga, ¿no? O sea, como de adentro hacia afuera y así, como que así va el desarrollo. Por ejemplo, podríamos decir que ahorita en la preoperatoria es algo muy egocéntrico. A lo mejor en las operaciones concretas se disminuye esta parte egocéntrica, pero en la adolescencia vuelve otra vez la parte egocéntrica. Pero acuérdense, es importante, o sea, no quiere decir que esté mal. Hay algunos momentos del desarrollo donde es importante. Por ejemplo, en la adolescencia es bien importante conformar la identidad. Y para la identidad está el yo, ¿no? O sea, y se están como mucho jugando con este yo. Entonces, en la etapa de la adolescencia hay cosas bien interesantes como esta parte de otra vez del egocentrismo, de la fábula personal que tiene que ver con el egocentrismo de, seguro están hablando de mí, me están viendo cuando ni al caso. Es eso, o sea, como que sentir a lo mejor que tienen un papel bien importante, pero no es porque ellos quieran, ni porque sean unos sangrones, ni tampoco estos niños de 4 años, no es por eso, es parte de su desarrollo cognitivo. Entonces sí, definitivamente podemos verlo en diferentes etapas. Incluso yo podría decir, hay adultos que siguen siendo egocéntricos. A lo mejor hay adultos mayores que siguen siendo egocéntricos, porque acuérdense que llega un punto donde el desarrollo no es lineal para todos y se pueden quedar en ciertas etapas. Y sí, definitivamente podemos encontrar en diferentes momentos de nuestra vida la etapa del egocentrismo a lo mejor un poco más elevada, ajá, que en otros momentos. Pero sí, sí se da y mucho en la adolescencia, ahorita también en los primeros años. Mm, y yo podría decir que hay adultos todavía súper egocéntricos, la verdad. Y también adultos que no han desarrollado su control inhibitorio. Y adultos que no han podido desarrollar la capacidad de pensar en consecuencias a largo plazo, ¿no? Que tiene que ver con, ay, ¿cómo se llama? Sí, como la planeación y resolución de problemas y visualizar que tiene que ver con la parte de la corteza prefrontal. Yo diría, neta, o sea, no. Definitivamente, como lo dice el desarrollo, pues no siempre se da igual en todos los sujetos, ¿verdad? Pero sí. Y en ese caso, o sea, por ejemplo, si encontráramos un adulto en el que todavía no desarrolla tal parte cognitiva, pues, Ujú. porque el desarrollo no es lineal, pues ya se sabe que pues en los adultos es mucho más difícil todo eso que es, o sea, de lo que se habla de la plasticidad neuronal, Ujú, nuevas ujú. cosas, pues sí, nuevas conexiones neuronales. En ese caso se necesitaría terapia o algún estímulo, o no sé. Ujú. Mira, yo pienso que primero, o sea, para que neta logremos un cambio, o tiene que venir de él y es a partir de una crisis, a lo mejor esta parte del egocentrismo le ha generado muchos conflictos con los de a su alrededor y a lo mejor de ahí viene el interés por cambiar, porque neta, si no hay como un interés, es más, incluso puedo decir que no hay una percepción de que está mal, ¿sale? O sea, como está tan centrado en sí mismo, no va a haber como esta capacidad de dimensionar que hay algo que no está funcionando acorde a ciertos parámetros, ¿no? Y esos parámetros pueden ser sociales, a lo mejor más evidentes que los cognitivos. Porque puede ser un sujeto, vamos a decir, que destaca
en habilidades lógico-matemáticas, pero eso no significa que no siga siendo egocéntrico, ¿sí? Bien, sí también hay ejercicios de plasticidad cognitiva. De hecho, hay un juego que a mí me gusta, por ejemplo, no sé si ya lo han jugado ustedes, pero también es, o sea, no siempre las intervenciones, eso me gustaría también compartir, no siempre las intervenciones tienen que ver con psicoterapia, ¿sale? No encasillemos ahí como la labor del psicólogo, no. Puede haber otro tipo de ejercicios que indirectamente me van a funcionar para otras cosas, ¿no? Y entonces, hablando yo como psicóloga del desarrollo, te podría decir que hay actividades que nos van a ayudar a descentrarnos y nos van a ayudar a lo mejor a un poquito echarle la mano a la plasticidad. Y tiene que ver con formas de resolver problemas, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía, hay un juego que se llama Set, que es de cartas, y justamente es encontrar formas distintas de agrupación, y eso requiere plasticidad. Y yo podría decir que lo podría aplicar con niños, y dependiendo la terapia o el momento, pues lo aplicaría con adultos, indudablemente. Muchas de las veces también con talleres de adolescentes, nosotros éramos los primeros en proveer una actividad cognitiva justamente para eso, ayudarle al individuo a la necesidad de ver otros referentes, otros puntos de vista. Y como que van de la mano, ¿no? Si te fijas, la parte del egocentrismo y la centración, o sea, necesita identificar otras variables para resolver su problema o tener otros puntos de vista, y eso también ayuda al egocentrismo. Si yo ahora logro ver otras cosas que antes no veía, otras variables que se ponen en juego, pues también le ayuda al egocentrismo, ¿sí? No sé si soy clara. Les voy a pasar la aplicación que a lo mejor no me gustó mucho la del celular. No, la verdad no me agrada. Pero el juego de las cartas está muy chido. O sea, ya si lo tienen la oportunidad así como de comprarlo o de que tengan un amigo que tenga como esta afinidad a los juegos, está muy padre. Hay una, ¿cómo se llama? Es que te lo juro, ni siquiera sé cómo salirme de la aplicación, está como mal diseñada. Hay un lugar, no te creas, no sé cómo se llama, pero está en el centro, está por la calle, está por el Jardín de San Marcos. ¿Cuál es la calle que está antes de Nieto, se acuerdan? Donde está como lo del Partido Verde. ¿Sí se acuerdan? Es que no me acuerdo. Bueno, ahí hay un lugar de juegos y probablemente lo tengan. Yo creo que mucho también de los juegos de mesa ayuda a la parte de la plasticidad, de verdad. O algún otro tipo de problemas cognitivos donde involucre desarrollar otro tipo de puntos de vista y percepciones para resolverlo, también ayuda a la descentración. No sé si quedó claro por ahí ese punto. Sí, maestra, muchas gracias. Déjame, se los paso antes de que se me... Mira, les voy a pasar lo que es el jueguito. Si encuentran uno pirata, me dicen porque me encantaría comprarlo barato. Soy súper mala para comprar un juego caro. Misma, no compro juegos, pero tengo algunos círculos de amigos donde les gustan mucho los juegos de mesa. Y este se me hizo muy padre. De hecho, es un compañero psicólogo, un amigo psicólogo. Y sí, o sea, como que tiene mucha función para la descentración, la plasticidad cognitiva. No estoy haciendo promoción, chicos. Pero ese juego se llama Set y también lo he visto en aplicaciones de celular, pero te digo que la que yo tengo no está como tan chida, no está chida. Y este otro juego también está súper padre, me gusta. Es un juego del fantasmita, no sé si ya lo habían jugado. Más, no sé si alguien ya jugó ese jueguito, está bien padre. También es de plasticidad, o sea, yo también veo que es como de plasticidad. Creo que muchos de los juegos son de plasticidad, entonces, porque nos ayudan a ver diferentes puntos de vista. Esos dos me gustan mucho para la plasticidad. Incluso este último del fantasma lo ocupaba mucho con niños. Me gustaba bastante. Además de que yo me divertía, o sea, era como para desarrollar la parte intelectual, pero también ayudarle a ver, o sea, después haciendo como metáforas o analogías con lo de los juegos, es ver cómo una misma situación se puede entender de diferentes circunstancias. ¿Y eso es plasticidad? Ujú. Bueno, pues ya se nos fue la sesión, chicos. Sí me agradaría, o sea, yo creo que hay chance
o al menos de que les diga que en otro momento, pero yo creo que hay chance, por ejemplo, para plantear dudas que les vayan surgiendo, aunque no estén sumamente relacionadas con lo que estamos viendo. A lo mejor Caro no preguntó directamente con los niños, preguntó con los adultos, pero creo que vale la pena sacarnos dudas, ¿sale? Y si no hay de verdad tiempo, pues yo sí les diría que con mucha pena en otro momento, o les contesto en privado, porque a veces que me preguntan cosas en privado y también lo contesto. Pero bueno, creo que está bien que saquen su interés, al menos para que contesten y digan algo. Que de repente no se escucha a nadie. Pues entonces dejamos aquí la clase por el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Gracias, maestra. Buen día. Chao. Gracias. 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 Gracias.